Hola, hoy es 29 de septiembre del 2025 y estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre internet, redes, domótica y cacharreo variado. Y hoy quiero hablaros de el posicionamiento Wi-Fi que utilizan o que realizan nuestros teléfonos móviles o cómo lo hacen en base a las redes Wi-Fi que tienen disponibles a su alrededor. Probablemente muchas de nosotros y nosotros pensemos que el posicionamiento del teléfono lo hace en base exclusivamente al receptor GPS que tiene. Y es cierto que si hay una señal GPS es una de las fuentes principales de información para posicionarnos, aunque no la única. Desde hace bastantes años ya, los teléfonos utilizan, cuando no hay señal GPS o para complementar y mejorar la precisión del posicionamiento GPS, también las señales Wi-Fi que ven a nuestro alrededor. De hecho, es probable que alguna vez hayamos apagado la Wi-Fi y nos haya dicho el teléfono, ojo, que si apagas la Wi-Fi, la precisión de los servicios de localización puede verse afectada por dicho hecho. Y uno podrá pensar, ¿por qué? Si tengo GPS, pues usaré el GPS. Pues sí y no. Ya os digo, si no hay señal GPS, hay alguna otra manera de posicionarnos y aunque la haya, pues se puede mejorar. ¿Y cómo se hace esto con la señal Wi-Fi? Pues al final es básicamente una gran base de datos que tienen los fabricantes de dispositivos. Si estamos pensando en Android o en Apple, pues hay millones de terminales disponibles, conectados, que lo que hacen es, periódicamente, cuando ven un punto de acceso nuevo y tienen una señal GPS que les permite saber en qué posición geográfica están, pueden enviar esa información a los sistemas de Apple y Google para generar una base de datos enorme de puntos de acceso y localización. Los puntos de acceso se identifican por una dirección, el BSSID, que es una dirección, la dirección MAC del punto de acceso router, es decir, entendernos, antena Wi-Fi que tengamos a nuestro alrededor. Y la posición la podemos saber, pues por ejemplo, porque tengamos señal GPS. Entonces, con esa base de datos enorme, gigantesca, es relativamente sencillo para un Google o un Apple ser capaces de triangular nuestra posición si obtenemos información de los puntos de acceso que vemos. Este tipo de soluciones existía hace años cuando los terminales no todos tenían GPS. Yo me acuerdo de tener algún terminal, no me acuerdo si era una PAN, que era una especie como de tableta chiquitita para tomar notas, o una tablet HP, no recuerdo, pero yo sé que hubo una que había un servicio que creo que se llamaba Wiggle, aunque esto no estoy muy seguro, que básicamente era una base de datos de punto de acceso que permitía geolocalizar con una precisión no muy buena en base solo a Wi-Fi para dispositivos que no tenían GPS. Eso en aquella época pues funcionaba mejor en algunos sitios donde había más usuarios activos y la base de datos está un poquito más poblada, pero sigue estando a años luz de la información que tiene un Google o un Apple hoy en día, que es millones de teléfonos conectados 24 horas y en muchos casos con señal GPS válida. Entonces, imaginaos la potencia que tiene esto. La idea de cómo funciona un sistema y otro no son exactamente iguales como funciona el sistema de Apple y el sistema de Google. Y lo que quería contaros también es que estos sistemas pues, se han visto sujetos a ciertas debilidades o riesgos para la privacidad. Y esto es algo que escuché en un podcast que os dejaré en las notas del episodio, la referencia a dicho podcast, que venía a entrevistar a los autores de un paper científico que analizaba las debilidades de estos sistemas se llaman WPS, Wireless Positioning Systems, de Apple y de Google. Principalmente el de Apple es el que presentaba mayores vulnerabilidades y de hecho no sé si están corregidas del todo. Algunas sí que se corrigió en base a este artículo, una que os contaré después, pero no sé si todas se han corregido realmente. Para contaros cómo funciona esto, voy a usar un esquema con un teléfono móvil. Estamos usando un teléfono móvil antiguo para situarnos. Y estos pequeños cuadrados que vemos aquí, vamos a pensar que son puntos de acceso Wi-Fi, ¿vale? Entonces tenemos el dispositivo, vamos a pensar que esto por un momento es un dispositivo Apple. Voy a empezar con Apple. Entonces este dispositivo Apple, imaginaos que ve el punto de acceso verde, el rojo y el azul, ¿vale? Y estos dispositivos, como ya os digo, se identifican por un BSSID, que es un identificador que es su dirección MAC. Pero vamos a suponer que es el color, verde, rojo, azul. Pues este dispositivo, el teléfono, lo que haría es enviar a Apple usando un API, que el problema es que es un API abierto que se puede usar incluso de manera externa, aunque no tengamos un teléfono
Apple, o al menos eso es lo que se podía hacer, es la parte que no sé si han corregido del todo. Básicamente le diría a la nube de Apple, oye, veo el punto de acceso verde, rojo y el azul. Y lo que le devolvería Apple de vuelta es la posición geográfica, las coordenadas del punto de acceso verde, el rojo y el azul, con una cierta precisión, y información de otros puntos de acceso cercanos, del amarillo claro, de este azulito claro, de este amarillo más oscuro, del morado y del azul intermedio. ¿Vale? Y con esa información el terminal podría básicamente hacer un cálculo de en qué posición geográfica está en base a los puntos de acceso que ve, los que les ha dicho Apple que ve y la posición en la que están, con una cierta, de nuevo, precisión. Esto es un problema, porque si yo, por ejemplo, sé el BSSID de un punto de acceso o de un terminal, imaginaos, un punto de acceso no tiene por qué ser un router fijo, puede ser también algo que tengamos en un router de viaje o sea incluso nuestro teléfono móvil haciendo de hotspot, todo esto pueden hacer de punto de acceso. Si yo tengo esa información, en base a eso puedo obtener, preguntando a este API, una información de más o menos dónde está ese terminal, porque nos van a decir, la base de datos se va actualizando y va a decir la posición en la que está ese identificador, por ejemplo, punto de acceso rojo en este momento, con una cierta precisión, lo cual es un gran riesgo para la privacidad. La solución de Google es un pelín diferente, porque en el caso de Google lo que hacemos es, lo que yo le mando es la información de los puntos de acceso que veo y el nivel de potencia con el que los veo. Es decir, yo vería el verde con este nivel de potencia, el rojo con este nivel de potencia, el azul con este nivel de potencia, a lo mejor veo también el amarillo más oscurito con este nivel de potencia. Y Google será el que calcule, sabiendo las posiciones geográficas de esos puntos de acceso, que no lo sabe el terminal que está preguntando, más o menos la localización y nos devolverá las coordenadas donde cree que estamos al terminal. Como veis, esto es mucho más seguro porque tenemos que estar viendo ciertos puntos de acceso y en base a eso triangulará y nos dirá la posición. Pero si solo sabemos, por ejemplo, o queremos averiguar dónde está el punto de acceso rojo, diciéndole simplemente las coordenadas del punto de acceso, perdón, las coordenadas, diciéndole solo veo el punto de acceso rojo y este nivel de señal, no voy a tener la información de dónde estoy, en concreto de dónde está ese punto de acceso rojo, que sería una información potencialmente útil para un atacante. Entonces, como veis, los sistemas son diferentes. El de Google se basa en el cálculo se hace en la red y yo le mando información de lo que veo y con qué señal la veo. Y el de Apple se basa más en yo digo lo que veo y Apple me dice dónde están las coordenadas más o menos de eso que veo, además de otros muchos puntos de acceso, incluso cientos, hasta cientos de puntos de acceso me puede volver el servicio de Apple que están potencialmente cerca de donde estoy. Además eso lo puedo ir guardando para hacer posicionamiento geográfico en futuras ocasiones, aunque la base de datos se puede ir actualizando. Entonces, este artículo que os decía recalcaba que esto se puede utilizar para fines muy poco buenos, por decirlo así, como por ejemplo en la guerra de Ucrania y Rusia se ha podido utilizar para traquear dónde puede haber movimientos de tropas en base a traquear el dispositivo del personal militar, que puede estar utilizando como hotspot. ¿Y cómo podemos evitar este tipo de ataques? Bueno, hay varias soluciones. Una, por ejemplo, es yo tengo mi punto de acceso y yo no quiero que se utilice esta información de mi punto de acceso, para que se posicionen geográficamente usuarios. Hay una manera que Google empezó a utilizar antes que Apple, que era añadir al nombre de red --nomap. Si ponemos --nomap en el nombre de red que estamos utilizando, eso conseguimos que los sistemas de posicionamiento no utilicen esos puntos de acceso en su base de datos, no los introduzcan, y eso Apple también lo hace hoy en día. Además hay fabricantes, como por ejemplo Starlink, que están empezando a aleatorizar las direcciones MAC que utilizan los puntos de acceso, de forma tal que si volvemos a nuestro esquema de colores, pues este punto de acceso que es rojo, a lo mejor mañana es verde, y pasado es azul, y pasado es amarillo, de forma tal que realmente no sea muy difícil traquear la posición de este punto de acceso de color rojo, porque realmente el rojo ya no lo identifica únicamente porque ese nombre o ese identificador va a ir cambiando progresivamente. Como veis, el posicionamiento geográfico con Wi-Fi es súper potente, es relativamente sencillo al final, teniendo en cuenta la enorme base de datos que tienen los operadores, ¿no? Los fabricantes tipo Google o Android, y presenta ciertos riesgos que, bueno, gracias a trabajos de investigación como este que os he mencionado, pues se han podido anunciar y se han podido, si el fabricante, en este caso Apple, quiere mitigar de alguna forma.
No lo dije explícitamente antes, pero ¿por qué esto era un problema de seguridad tan grave? Principalmente porque estaba sistema de le envío información de los puntos de acceso que veo y obtengo en retorno la posición de esos puntos de acceso y otros cientos o hasta cientos de puntos de acceso y su localización, era algo que era un API más o menos abierto. Es decir, los investigadores desarrollaron un sistema que permitía preguntar y recibir respuesta y hicieron una base de datos de millones de puntos de acceso haciendo eso. Sobre todo, además, basándose en que las direcciones MAC, estos identificadores, los colores que veíamos en el dibujo, en el esquema que hemos utilizado para explicarlo, tienen una cierta estructura, porque hay una parte que depende del fabricante y una parte que ya es asignada por el fabricante. Entonces es relativamente sencillo, aunque el espacio de direccionamiento son 48 bits, son números muy grandes, es relativamente sencillo utilizar direcciones que es probable que realmente existan en la vida real, lo cual les permitió hacer esa base de datos de una forma mucho más rápida sin tener que probar muchos números que realmente no existían. Y bueno, con esto termino el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante y, como siempre os digo, bueno, hacerme llegar cualquier tipo de comentario que tengáis y nos vemos pronto. Chao.